Entonces, buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra tutoría de la noche de hoy, 28 de octubre, de nuestra asignatura de fuentes de ingreso. La tutoría de la noche de hoy corresponde a la tutoría número 7 de las tutorías programadas. Como siempre les he indicado, dentro de la plataforma, en el foro Comuniquémonos, ustedes van a encontrar el acceso con la información, foro académico y el material para cada una de las tutorías. La tutoría de la noche de hoy corresponde con la tutoría número 7, que lleva por nombre indicadores financieros o razones financieras, y dentro de esas razones nos vamos a centrar única y exclusivamente las que son de la clase de liquidez, las que corresponden al tema de liquidez. Si ustedes recuerdan, en la tutoría pasada nosotros habíamos hablado del producto número 5 y habíamos hablado que el producto número 5 se dividía en dos partes. La parte A, que fue la que ustedes ya vieron en la tutoría pasada, que es todo lo que tiene que ver con el ciclo operativo, y la parte B, que es la parte que corresponde a la tutoría de hoy, que corresponde con indicadores financieros de liquidez. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a abordar la noche de hoy es precisamente esa segunda parte, la de la parte B. La parte B del producto, en el libro que ustedes tienen, que es el libro de gestión financiera del doctor Marcial Córdoba, ustedes la van a encontrar en el capítulo número 3 del texto de PDF o de Word que yo les facilité. Allá hay un capítulo que se llama herramientas financieras. Ahí encuentran material de apoyo o material complementario para poder abordar este tema de razones financieras de liquidez. ¿Ok? En el libro de Fundamentos de Finanzas, que es el libro de McGraw-Hill, también en el capítulo que corresponde a razones financieras o indicadores financieros es el capítulo número 3. La idea y lo que yo les había dejado ya de tarea desde la tutoría pasada era revisar estados financieros que ustedes van a traer. Entonces, ustedes debían traer unos estados financieros y lo que vamos a hacer es a mirar esos estados financieros y a mirar cómo se aplican las cifras que contienen esos estados financieros para hacer el cálculo de las razones financieras, y más que el cálculo, porque lo importante no es saber aplicar una fórmula, es la interpretación, el análisis que nosotros logremos hacer de esas cifras. ¿Para qué nos sirven esos números y qué nos indican? ¿Cuál es la interpretación que yo le doy a cada uno de esos números? Ustedes deberían haber traído para la noche de hoy unos estados financieros de algunas empresas para poder hacer precisamente la parte práctica del ejercicio de razones financieras. La idea es que logremos unificar los conocimientos relacionados con el tema, razones o indicadores financieros de liquidez, y logremos también entender, identificar la importancia que tienen estas, este cálculo, estas cifras en la interpretación de la gestión que están teniendo las empresas, y poder hacer comparativos entre las cifras de unos estados financieros y las cifras de otros estados financieros, y saber cuál empresa va por buen camino o cuál empresa va por mal camino. Eso es lo que nosotros tenemos que cubrir como objetivo para la noche de hoy, lograr entender cómo se aplican esas razones financieras y cómo se hace la interpretación y cómo se hace la comparación entre diferentes empresas. Por eso la idea era o es que ustedes hayan traído estados financieros de diferentes empresas. Lo otro
que queremos cubrir la noche de hoy es lograr saber si ustedes tienen inquietudes con respecto al tema y con respecto al tema anterior, al ciclo operativo, y qué avance han tenido con el desarrollo de su producto número 5. Eso es lo otro. Para recordar, perdón, ya les había mencionado desde la tutoría pasada que debemos preparar una socialización. La socialización corresponde a presentar a sus compañeros precisamente el tema de la unidad, el tema de ciclo operativo y el tema de razones financieras. Eso lo vamos a hacer mediante una socialización, una presentación, una sustentación, como lo quieran llamar, que es lo que tenemos programado para nuestra próxima tutoría. Les indico que nuestra próxima tutoría, que es la tutoría número 8, la tenemos para el día 11 de noviembre. Para ese día ustedes ya deben tener preparado el tema, que es todo el desarrollo del producto número 5. ¿Ok? Preguntas hasta acá. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿O adentramos en el tema de una vez? No, señor, de mi parte no, señor. Ok, gracias, Jenny. Entonces, empecemos a revisar algo del material que tenemos acá. Este videíto habla precisamente de las razones de liquidez. Aquí dice del minuto 1:40 en adelante. Entonces voy a adelantarlo hasta el minuto 1:40 para no perder tiempo con eso. Recuerden que para... Les voy a compartir el sonido. Y por favor, les agradezco que tomen apuntes sobre lo que ustedes consideren relevante y ahorita lo discutimos. ¿Ok? Trata de la herramienta de las razones financieras. Recuerden que para poder ser soporte de decisiones dentro de una compañía, lo que necesitamos como primer paso es entender realmente cuál es el problema o cuál es la circunstancia que está viviendo la compañía en materia financiera en ese momento. Por esa razón, ubicamos en primer término la herramienta del análisis vertical y horizontal para ahora comenzar con una segunda herramienta que lo que pretende es entrar a mayor profundidad a cada una de las áreas de oportunidad. Las razones financieras utilizan la definición sencilla de una razón que expresa la relación matemática entre una cantidad y otra, y que además nos permite determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los. Esta no es ni más ni menos que la definición de lo que es una razón o un indicador financiero. Una razón no es sino la expresión de lo que es la relación matemática entre una cifra y otra cifra, y nos permite precisamente determinar el grado de eso, el grado de relación que exista entre esas cifras. Las cifras, en este caso, se llaman rubros de los estados financieros, puesto que nosotros las razones financieras, obviamente, las sacamos de valores que encontramos en estados financieros. Los estados financieros se componen de rubros de estados financieros. Entonces, tomamos una cifra, le hacemos un cálculo con otra cifra. El cálculo puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, dependiendo de la clase de razón financiera. Entonces, dependiendo de eso, yo hago y establezco la relación que exista, relación matemática que exista entre esas dos cifras, y eso me dice algo que es lo que se llama interpretación. A mí no me interesa el valor como tal, me interesa es qué significa
esa cifra? ¿Qué significa ese valor? ¿Qué significa ese número que me expresa esa relación matemática? Razones financieras hay de diferentes tipos. Aquí las mencionan. Existen razones de solvencia o también conocidas como liquidez, que son las que a nosotros nos interesan en esta asignatura de fuentes de ingresos. La de solvencia o liquidez. Existen otras que ustedes las van a ver en otras asignaturas, que serán razones para conocer sobre la actividad de la empresa, razones para conocer sobre el rendimiento de la empresa, razones para establecer la relación de la estructura de capital, razones que me dicen o me hablan o me dan información sobre la cobertura que tiene la empresa, razones que me indican cómo es el crecimiento de la empresa y razones que me dan información sobre cómo es el mercado de la empresa. Pero vuelvo y repito, esas son diferentes clases o tipos de razones financieras. Para nuestro caso, nosotros vamos a quedarnos solamente en la primera, en la básica, las de liquidez. Estados financieros. No pierdan la oportunidad de ver cuál es la conexión entre cada uno de los estados financieros que hemos revisado. Es decir, dense cuenta cómo el balance general en sus cuentas de capital está concentrando los últimos renglones del estado de resultados. Así bien, el estado de variaciones desagrega justamente también la parte final del estado de resultados para explicar qué se está haciendo con las utilidades. Y el flujo de efectivo concentra todo lo que está sucediendo con entradas y salidas para entender los temas de inversión, financiamiento y operación en la empresa. Al final del día, no es que estén utilizando información de fuentes distintas. Son 4 maneras de poder expresar información para que nosotros como usuarios podamos entender mejor qué está sucediendo con la compañía. Menciono esta parte en este momento porque debido a estas relaciones vamos a encontrar ciertas conexiones con lo que son las categorías de las razones financieras. Vamos a tener razones financieras que estén revisando los temas de liquidez, los temas también de actividad, los temas de rendimiento o rentabilidad, los temas de deuda o estructura de capital, temas de cobertura, temas de crecimiento y desde luego temas de mercado, sobre todo para las compañías que coticen en bolsa y que consecuentemente sean públicas. Vamos a comenzar hablando de las razones de liquidez o solvencia. Y esto es muy importante porque al final, sobre todo para las economías emergentes como la de nuestro país, el tema de liquidez es crítico. Es decir, hace falta liquidez en las empresas para que podamos tomar decisiones de expansión, de inversión. Y resulta que el financiamiento o inclusive la inversión con nuevos accionistas resulta crítica. Así, la liquidez para nosotros es muy importante. Primero, por las decisiones que acabo de mencionar. ¿Qué les dice la palabra liquidez? Cuando ustedes escuchan la palabra liquidez, ¿qué se les viene a la mente? Pues sí, como el dinero que está disponible. Disponibilidad, ¿sí? Exactamente. Es ¿Como precisamente solvencia? el efectivo, sí, por eso se llaman liquidez o solvencia. Disponibilidad. Es precisamente el dinero con el cual yo puedo contar para cubrir operaciones en el corto plazo. A mí no me interesa que yo tengo una tía rica y que la tía rica está para morirse y que esa plata me la va a dejar de herencia, porque esa plata es una plata con la que yo cuento, pero no en el corto plazo. En este caso, a nivel de liquidez, cuando nosotros hablamos de liquidez, cerramos todo al corto plazo. ¿Con qué dinero usted dispone para su transporte mañana? ¿Usted tiene con qué almorzar mañana? ¿Usted tiene con qué pagar la cuota de la tarjeta de crédito que se le vence mañana? ¿Usted tiene cómo cubrir el recibo del gas que ya le llegó y la fecha de corte es mañana?
Cuando nosotros hablamos de temas de ese estilo, de ese calibre, nosotros estamos hablando de cómo es mi liquidez. ¿Me alcanza para irme en taxi o me toca en bus? ¿Me alcanza para almorzar bien o me toca pan con Coca-Cola? ¿Ok? Entonces, todos esos temas son los que me indican cómo es mi liquidez. Y en las empresas ocurre también lo mismo. Tengo con qué pagar la nómina de los empleados ahorita, que ya va a ser 31 de octubre. Me toca mamarles gallo y esperar para pagarles el 1, el 2 o el 3. Tengo con qué pagar la cuota, qué sé yo, del seguro, de los servicios públicos. Tengo con qué cubrir el arriendo. Tengo con qué tanquear los carros de la empresa. En pocas palabras, tengo con qué cumplir con las obligaciones o las deudas o los acreedores que tengo en el corto plazo. Eso es liquidez. Es claro, ¿cierto? Sí, señor. Y segundo, porque es lo que nos permite hacer cara a nuestros compromisos de corto plazo. Entonces, la definición formal que encontrará en la bibliografía especializada será que las razones de liquidez miden la capacidad financiera de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La razón básica de liquidez es... Ok, entonces, esto resume lo que ya les dije. ¿Qué razones de liquidez existen? Las que ustedes ven aquí abajo. Si ustedes ven, aquí menciona 4. La primera razón de liquidez precisamente se llama la razón liquidez. La segunda se llama capital de trabajo. La tercera se llama prueba ácida o prueba del ácido. Y la cuarta se llama el flujo operativo. Estas son las razones con las cuales nosotros vamos a trabajar este producto, el producto 5, la parte B. Entonces vamos a tener que identificar cuánto es la liquidez de la empresa, cuánto es el capital de trabajo, cuánto es la prueba ácida y cuánto es el flujo operativo de la empresa. Principalmente las 3 primeras, ¿ok? La principal de todas es la primera, obviamente, pero no hay que echar en saco roto ni la segunda ni la tercera. La cuarta también se trabaja, pero principalmente las 3 primeras no podrían nunca faltar. Mínimo, mínimo, cuando usted hable de liquidez, tiene que estar hablando de las 3. No puede hablar de una sola, no puede hablar de 2, tiene que hablar mínimo de las 3 y, en el mejor de los casos, de las 4. ¿Cómo es la fórmula para poder calcular la liquidez? La primera, el activo circulante sobre el pasivo del corto plazo, o sea, una división. Cojo el valor del activo circulante, también conocido como activo de corto plazo, que se encuentra en cuál estado financiero. ¿Dónde encuentro el activo de corto plazo? En el balance, en el PIG, en el Balance flujo de general. caja. ¿En el qué? En el ¿En cuál? balance general. En No, en el el balance PIG. general, sí. No lo duden, ese es, en el balance general. ¿Dónde voy O a sea, yo buscar tanto ese que tengo valor? con eso no me pasa. En el estado financiero llamado balance general. Y en el balance general, en la casilla que está, recuerden que el balance se divide en la parte izquierda y la parte derecha. ¿En cuál parte? ¿Lo encuentro a la izquierda o lo encuentro a la derecha? ¿A dónde debo ir a buscarlo dentro del balance general? ¿La parte de arriba, la parte de abajo, a la izquierda o a la derecha? Normalmente cuando está organizado un balance, ¿en qué parte está ese activo circulante? En la parte superior, porque va activo, pasivo, patrimonio. Sí, señorita, en la parte superior y en la parte izquierda, superior izquierda, ahí está a encontrar el activo del corto plazo. El pasivo del corto plazo, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En cuál estado Como financiero en el primero? centro, en el
En el general, pero En el la balance parte general media, también, pero en el... en el medio, No, él no tiene medio, él tiene izquierda y derecha nomás. la derecha. En la parte derecha superior también, porque como usted lo dijo, en la parte izquierda está todo el activo, solo activo. En la parte izquierda solamente está el activo. En la parte de arriba el corto plazo, en la parte de abajo el largo plazo. Y en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, en la parte derecha, recuerden, en la parte de arriba está todo lo del pasivo y en la parte de abajo está todo lo del patrimonio. ¿Sí lo recuerdan? Ahorita lo vemos. Entonces, si yo quiero calcular la liquidez, lo que yo hago es buscar el activo de corto plazo. Si me dicen circulante, es el que va circulando, el de corto plazo, el que entra y sale. Por eso se llama circulante. Corto plazo sobre el pasivo de corto plazo. Para hallar la segunda, que se llama capital de trabajo, lo que hago es buscar el activo circulante. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo activo de corto plazo, el mismo que utilizamos en la fórmula de arriba, pero aquí ya no divido. Aquí lo que hago es restar sobre esto menos el pasivo de corto plazo, o sea, el mismo. Si se dan cuenta, esta fórmula y esta fórmula se parecen. La diferencia es que esta los divide y esta hace una resta, una sustracción. ¿Qué significa esto y qué significa esto? Ahorita lo vamos a ver más con cifras, lo vamos a entender mejor. ¿Listo? La interpretación la miramos ahorita. Por ahora me interesa que vean que esta es la fórmula para liquidez, esta es la fórmula que es muy parecida para capital de trabajo. La otra fórmula que también es parecida es la prueba del ácido. La prueba del ácido lo que hace es coger el activo circulante, el mismo, restarle los inventarios. Mire que la diferencia es que le resta el inventario y luego también divide en el pasivo de corto plazo. Esa es la prueba del ácido. Justamente la que lleva el mismo nombre. Razón de liquidez, que es igual a activo circulante entre pasivo a corto plazo o pasivo circulante. Y justamente con esta comienza una serie de medidas alrededor de la liquidez. Si esta razón nos diera un resultado igual a 1, presten atención a esto y tomen nota. ¿Qué pasa cuando dividir una cifra en otra me da 1? 10 dividido en 10. Aquí va a empezar a hablar de la interpretación. Por favor, prestemos atención. Ahora siguen los juegos Visa Life Miles, donde participas tú. Usa tu tarjeta Visa Life Miles en todas tus... igual a 1, lo que significaría es que contaríamos justamente con 1 peso de activo circulante para hacer frente a nuestro pasivo circulante. ¿Qué estamos tratando de medir en realidad? Justamente eso, la capacidad que tenemos de hacer frente a nuestros compromisos de corto plazo. Por lo tanto, tener un resultado menor a 1 en esta razón significaría que si en este momento toda la gente de corto plazo con la que tenemos compromiso nos cobrara, quedaríamos a deber y entraríamos en quiebra. Por lo tanto, esta razón, la razón de liquidez, nos conviene tenerla en un nivel mínimo igual a 1. Veamos la fórmula nuevamente. Activo circulante entre pasivo. Activo circulante, recuerden, activo de corto plazo dividido en pasivo de corto plazo. Lo que le acabo de decir es que esto me mide cuánto tengo en el activo para poder asumir, cubrir, pagar, cumplir con el pasivo. Y la idea es que esta relación debe ser por lo menos 1. Por lo menos 1 para decir que por cada 10 pesos que yo deba, yo tengo 10 pesos para pagarlo. Por cada 100 pesos que yo deba, debo tener por lo menos 100 pesos para poder pagarlos. Por cada 1,000 pesos que yo deba, yo debo tener 1,000 pesos también para poder pagar o cubrir la deuda. Sin importar cuánto tenga de pasivo, debo por lo menos tener esa misma cifra en el activo para cubrirla. ¿Cuándo da mayor a 1? Cuando tengo más plata aquí. Si yo tengo más plata en el activo
y es más bajito el pasivo, la cifra me va a dar mayor a 1. Eso sería lo ideal, pero sin excedernos. ¿Qué es lo que no debe pasar nunca? Que el pasivo sea mayor, o sea, que el activo sea más pequeño que el pasivo, porque nos va a dar menor a 1. Si nos da menos de 1, esa razón de liquidez, la interpretación es que con lo que yo tengo, si vinieran mis acreedores a pedirme lo adeudado, no voy a tener cómo pagarles. O sea, estoy yendo a la quiebra. Activo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahora? Que el activo circulante está hecho de varias cuentas. Vamos a recordar algunas. Caja y bancos, cuentas por cobrar o clientes, inventarios. Esas son algunas de las principales. Por esta razón, en el tema de solvencia no se han quedado simplemente en la razón de liquidez como activo circulante dividido entre pasivo circulante. Porque si vinieran a hacernos en este momento el cobro de nuestros compromisos, difícilmente podríamos tomar lo que hay en inventario para pagarles. Es más, en inventario no solamente tenemos artículos terminados, tenemos materia prima, producción en proceso y artículos terminados. Peor aún, no podríamos pagar en especie a nuestros compromisos. Por lo tanto, el siguiente nivel en las razones de liquidez es justamente una prueba que elimina los inventarios de esta razón y se denomina la prueba del ácido. Esta prueba del ácido lo que dice es, ok, la liquidez la vamos a ver. Aquí está saltando de la liquidez a esta prueba y está diciendo por qué este indicador es más real que este indicador. Porque como él lo mencionó, en el activo circulante, en el activo del corto plazo, se incluye el valor de los inventarios. Pero realmente los inventarios no me sirven para poder pagar lo que yo deba, porque ningún banco me va a recibir ni materias primas ni productos que están a medio procesar o en proceso. Yo cuando vaya a pagar, voy a poder pagar al banco o al acreedor, pero con efectivo. ¿Y el efectivo dónde está? En efectivo precisamente, en caja, en bancos, más no en materia prima ni en inventarios en proceso. Por eso, prueba del ácido es un indicador mejorado de la liquidez. Indica más realmente con cuánto dinero realmente dispongo para cubrir el pasivo, ya que él al activo del corto plazo le quita los inventarios. Al quitar los inventarios, esta cifra es la más real para poder cubrir el pasivo. Lo que usted tenga sin incluir inventarios es lo que le va a servir para cubrir ese pasivo. O sea, el mismo tema. Si este indicador le da 1 o más de 1, significa que usted tiene con qué cubrir sus deudas. Si este indicador, al quitar el inventario, que es lo que normalmente o en algunas empresas ocurre, cuando usted quita el inventario, ya no le alcanza para cubrir su pasivo. Entonces, usted tiene la plata, pero la tiene toda en inventario, la tiene toda invertida. ¿Ok? Entonces, si usted en este momento necesitara pagar, no va a tener con qué. Si usted necesitara pagar su seguro, no va a tener con qué. Si necesitara pagar su arriendo, al quitar el inventario, no va a tener con qué. Si necesitara pagar la nómina, si quitáramos el inventario, usted no le puede pagar con una materia prima a sus empleados. No le puede pagar con una parte de un producto. ¿Ok? Por eso es que está diciendo que la liquidez se mejora con la prueba del ácido. O sea, que el indicador más real de liquidez es la prueba del ácido, puesto que él ya excluye el inventario de la fórmula y me permite tener una mayor certeza de si tengo o no tengo cómo cubrir mis deudas. Medir así: activo circulante menos inventario, dividido todo esto entre pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Entonces en este momento lo que estamos haciendo es siendo un poco más disciplinados y realistas con lo que está pasando en materia de liquidez. Es decir,
Yo podría tomar todo el activo circulante para medir mi liquidez, pero en realidad, si soy objetivo, tendré en cuenta que difícilmente voy a poder pagar con mi inventario. Pero mencioné otra cuenta, además del inventario, mencioné la cuenta de clientes. Y para esa cuenta, quiero que observen la siguiente cédula. Vean cómo tenemos clientes que tienen deudas con nosotros a menos de 30 días. Clientes que están entre 30 y 60 días. Clientes que están entre 60 y 90 días. Y clientes que hace más de 90 días que no nos pagan. Si esta fuera la ficha de cuentas por cobrar de una tortillería, veríamos cómo esos 959 pesos... Cuentas por cobrar, estas cuentas por cobrar hace referencia a deudas que tienen con la empresa, o sea, ventas que yo hice y que tengo que recoger. Aquí le está diciendo, clientes que me pagan a menos de 30 días me deben 9,450. No importa qué cifra sea esta, no importa qué unidad sea, dólares. Los clientes que me deben a menos de 30 días me deben 9,450 dólares. Los clientes que me van a pagar entre 30 y 60 días me deben 5,161. Los clientes que me deben entre 60 y 90 me deben 2,750 dólares. Y los clientes que ya me deben a más de 90 días, que tienen cartera, 959. Significa que en total los clientes me deben a mí, a la empresa, 18,320 dólares. Si nosotros nos damos cuenta, aquí lo que estamos haciendo es haciendo la misma prueba ácida de coger el activo y restar los inventarios, pero también estamos restando las cuentas que están vencidas con 90 días. O sea, estamos asumiendo que esta deuda de 90 días también la debería yo quitar, puesto que ya es un dinero casi que insalvable, irrecuperable. Este 5,2% tampoco lo debo tener en cuenta como para garantizar el pago de mi pasivo del corto plazo. Eso es lo que está diciendo. Si yo quisiera ser aún más realista, no debo tomar todo el activo. Debo tomar el activo, pero quitando el inventario y a su vez también quitando las cuentas ya insalvables. El dinerito que ya se puede decir que se perdió. Veríamos cómo esos 959 pesos que tienen más de 90 días que no podemos cobrar y que representan el 5,2% de nuestros clientes, sería muy difícil que los cobremos. Es más, esas tortillas ya están en otro lugar en este momento. En ese momento, entonces, yo podría decir que para medir la liquidez de mi empresa, yo debería considerar el activo circulante menos los inventarios, menos las cuentas por cobrar que yo crea que se van a volver incobrables. Oye, Einar, pero entonces todas las cuentas que sean a más de 90 días las consideraríamos incobrables? Desde luego que no. Ahora imaginemos que esta es la cédula de una empresa que vende mercurio y que eso está en millones de dólares. Es decir, que tenemos 959 millones de dólares por cobrar. Pues desde luego que se contrataría un despacho finísimo, pero tendríamos que recuperar ese dinero. Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que la política interna de cuentas incobrables depende del modelo de negocio de cada organización, pero sin duda todas las organizaciones tienen un porcentaje de cuentas incobrables. ¿Qué está pasando con la razón, con la prueba ácida? Justamente lo que estamos tratando de medir es objetivamente el nivel de liquidez que tiene la compañía. Entonces tomamos el activo circulante menos los inventarios menos las cuentas dentro de la cuenta de clientes que podríamos llegar a considerar incobrables. ¿Por qué? Porque en realidad ese dinero nunca va a llegar a la compañía. Desde luego esto no está reflejado en ningún estado financiero. Es un tema de contabilidad gerencial. Es un tema interno, pero lo podemos obtener a través de nuestra área staff de contabilidad o de tesorería. Entonces, tenemos dos ya razones importantes para medir la liquidez. De inicio, la razón de liquidez, activo circulante dividido entre pasivo circulante, y luego la prueba ácida. La podemos hacer tan ácida como deseemos.
activo circulante menos inventario entre pasivo circulante o activo circulante menos inventario menos cuentas incobrables entre pasivo circulante. Desde luego que la prueba ácida siempre será menor que la de liquidez, a menos que tengamos inventario 0 y cuentas incobrables 0. Adicional a esto, tenemos la medida del capital de trabajo para el tema de liquidez, que utiliza las mismas cuentas que la razón inicial, solo que utiliza una operación matemática distinta. El capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Lo que esperaríamos en esta relación es que siempre el resultado fuera positivo o 0, con lo cual estaríamos de la mano ante un resultado similar con la razón de liquidez. Si nos da menor a 0, es decir, nos da negativo, querría decir que nuestra razón de liquidez sería menor a 1. Revísenlo haciendo cuentas. Finalmente, en la bibliografía no aparece, pero me parece fundamental complementar las razones de liquidez con lo que se denomina la medición del flujo operativo. El flujo operativo lo que considera es justamente ese flujo operativo dividido entre el pasivo a corto plazo. ¿De dónde saco el flujo operativo? Pues del estado de flujo de efectivo. Y justamente lo que estoy buscando es que los flujos de operación sean superiores al pasivo al corto plazo. Es decir, el resultado justamente de mi operación mantenga los compromisos del pasivo a corto plazo. De esta manera, no solamente consideramos temas del activo circulante que podrían ser no útiles para hacer nuestros compromisos de corto plazo efectivos, sino que realmente estamos considerando un flujo de efectivo operativo para hacerles frente. De esta manera, completamos la primera categoría de las razones financieras, que es justamente el tema de liquidez. En siguientes módulos abordaremos otras categorías. Hasta pronto. ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. Inventario. Ok. Entonces, para resumir y quedar claros, las fórmulas que nosotros vamos a usar son estas tres. Liquidez, así como está acá, activo corto plazo sobre pasivo corto plazo. Capital de trabajo, activo corto plazo menos pasivo corto plazo. Y prueba ácida o prueba del ácido, activo corto plazo menos el inventario sobre pasivo de corto plazo. Esas tres son las fórmulas que nosotros debemos usar para nuestro producto, para el desarrollo de En esta lección vamos a... Aquí hay otro video que habla sobre la interpretación, por eso me pareció importante incluirlo. ¿Ok? Démosle una mirada a una parte del mismo. a hablar sobre cómo analizar las razones financieras. Vamos a dar una serie de recomendaciones o lineamientos generales para el análisis de cualquier razón financiera. El análisis de razones financieras se basa en algunos métodos de cálculo e interpretación de razones, o sea, de relacionar un número con respecto a otro, de manera tal que se refleje algún aspecto del desempeño de una empresa. La información que obtenemos aquí es información que proviene de los estados financieros y entonces vamos a relacionar de alguna manera diferentes aspectos del desempeño de la empresa. Esta información es primordial para el gobierno, para acreedores, para propietarios, para la gerencia, para efectos de formarse una idea clara de cuál es el desempeño entonces de esta empresa. Las razones financieras son de diferentes tipos. Tenemos que existen razones de liquidez que nos dicen qué tanto es el efectivo, los activos líquidos que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estamos hablando básicamente de evaluar la capacidad que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero también recuerden ahí la palabra clave o la frase clave es corto plazo. Liquidez es sinónimo de corto plazo. Ténganlo claro. tenemos algunas razones que son razones de actividad. Estas razones nos dicen Aquí nos entonces está hablando de las otras clases de razones que existen. tenemos las razones de deuda. De capital, las razones dicen entonces que puede puede ser un análisis de corte transversal.
Cuando hablamos de corte transversal, estamos hablando de hacer un análisis a una fecha dada. De manera que yo digo, bueno, al día de hoy voy a observar cuántos son mis deudas con respecto al capital de la empresa. Y eso lo estoy viendo al día de hoy. Pero también puede ser un análisis de comparación o un benchmarking. En este caso estamos hablando de que voy a comparar, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento con el de otra empresa o con un promedio o algún tipo de modelo de referencia. Pero también podríamos hacer un análisis de series de tiempo. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado mi endeudamiento a lo largo del tiempo. Y quiero ver si mi endeudamiento es más alto ahora que el del año pasado o el del año antepasado. Y por supuesto podemos hacer un análisis combinado. Podríamos... Estas son las clases de análisis que puedo hacer con esas cifras, con esos indicadores, con esas razones. Yo puedo decir con corte a tal fecha y sacar cifras. Comparándome con otras empresas y saco cifras. Comparando mi empresa, pero a través del tiempo. ¿Cómo estaba hace 3 años? ¿Cómo estaba hace 2? ¿Cómo estaba hace 1? ¿Cómo estoy hoy? Y hago una comparación de la variabilidad que ha habido a lo largo del tiempo. O un análisis combinado en el cual yo puedo tener la comparación a través del tiempo, pero mirando también a través del tiempo y a través, obviamente, de ese mismo tiempo a otras empresas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se llaman análisis combinado. Nosotros combinar entonces el análisis de series de tiempo, por ejemplo, con la comparación con otras empresas o con promedios industriales. Cuando hacemos el análisis de corte transversal, entonces estamos hablando de este análisis en un momento dado. Por ejemplo, si tengo ventas de 200 millones con utilidades de 20 millones y activos circulantes por 95 millones y pasivos circulantes por 50 millones, entonces yo podría analizar al día de hoy, por ejemplo, el margen de utilidad. Voy a analizar entonces cuánto es la proporción que representan las utilidades netas con respecto a las ventas. Entonces, esta es otra fórmula, margen de utilidad es una fórmula de otro indicador diferente, que no es el que nos compete ahorita, que estos son de rendimiento. Aquí lo que se hace es aplicar una fórmula distinta donde yo calculo la utilidad neta y a esa utilidad la divido en las ventas. Aquí no nos interesa esto, sino nos interesa que se pueden dar diferentes clases de análisis. ¿Ok? Y yo puedo hacer la comparación también. Si tengo datos de otra empresa, hago también la comparación. Y lo que hago es precisamente eso, interpretar. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. La invitación, si no tienen preguntas, es que indaguen en YouTube o en Internet otros enlaces, otros links. Pueden ser de videos o pueden ser de documentos que le permitan complementar su aprendizaje. Aquí les anexé un archivito que se llama indicadores de liquidez, donde ustedes pueden también basarse para poder mirar de manera práctica el tema. Entonces voy a abrirlo para poderles indicar qué tiene el archivo. Entonces les leo. Los indicadores son razones financieras que lo que hacen es facilitar herramientas de análisis para poder lograr establecer un grado de liquidez, de disponibilidad o de solvencia de una compañía y por ende poder identificar con qué capacidad se logra generar efectivo para poder atender oportunamente las obligaciones financieras que tiene la empresa. ¿Cómo hago para no quedarle mal a las personas que confiaron en mí, entregándome materia prima, entregándome créditos, entregándome su trabajo? Porque yo tengo que cumplir con créditos, tengo que cumplir con nómina, tengo que cumplir con arriendo, tengo que cumplir con mis proveedores, todo lo que yo quedo debiendo para poder realizar mi actividad en la empresa. La primera, relación corriente o liquidez. Se llama así o se llama así. En algunos textos la pueden conseguir con este nombre, en otros textos la pueden conseguir con el nombre que la hemos visto en nuestros videos.
¿ok? Y lo que hago es dividir el activo corriente o el activo circulante en el pasivo corriente. Aquí está la fórmula. La relación corriente o la liquidez es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Activo de corto plazo sobre pasivo de corto plazo. Activo circulante sobre pasivo circulante. La palabra corriente, la palabra corto plazo o la palabra circulante son sinónimos. Sin importar con cuál de los tres nombres lo encuentre, estamos hablando exactamente de lo mismo, de corto plazo. Y aquí tenemos unas cifras. Supongamos que el activo corriente de una compañía es el que estamos viendo aquí, 34.349, y el pasivo es 24.839. Eso nos da un cociente de 1.38. Tenemos el año 2 o la empresa 2, como lo quieran llamar, 46.220 sobre 29.564 y aquí me dio 1.56. Miremos qué nos dicen estos valores, esos cocientes, esa relación de cifras que dice. La interpretación de estos resultados nos dice que por cada peso, siempre se lee de esa forma, por cada peso que yo debo en el pasivo del corto plazo, la empresa cuenta con 1.38 para este caso para poder responder y con 1.56 en este caso para poder responder. ¿Cuál empresa está mejor? ¿Cuál creen que esté mejor, el año 1 o el año 2? El año 2. El año 2, obviamente. ¿Por qué? Porque se supone que aquí tengo mayor disponibilidad, mayor liquidez. O sea, aquí me está sobrando 56 a la compañía. Pagué el peso y me sobraron 56. Por cada peso, la empresa tiene el peso y le sobran 56. Por cada peso que la empresa debe, la empresa tiene ese peso y le sobraron 38. Por eso es que siempre tiene que dar por encima de 1 o por lo menos 1 para poder que por cada peso usted tenga ese peso. Por eso es que dice que mínimo tiene que ser 1, porque mínimo usted tiene que tener ese peso. Si le da por debajo de 1, significa que la empresa por ese peso no alcanza a tener plata. ¿Ok? Este es un índice generalmente aceptado de liquidez al corto plazo que indica la proporción de las exigibilidades al corto plazo para poder cubrirlas con activos corrientes que se espera se logren convertir a efectivo para poder en un periodo igual o inferior al de la madurez de la obligación, o sea, al corto plazo, poder pagar esa creencia. ¿Ok? La verdadera importancia de la relación corriente solo puede determinarse analizándose en detalle las características que tiene el activo del corto plazo y el pasivo del corto plazo, o sea, el activo y el pasivo corriente. El resultado por sí solo no nos permite obtener una conclusión sobre la real situación de liquidez. Aquí lo que habla es precisamente de qué cosas o qué factores pueden determinar el aumento o reducción de esas cifras del activo y pasivo del corto plazo. Generalmente se tiene la creencia que una relación corriente igual o mayor a 1 es sinónimo de una buena liquidez, pero ello solo es cierto dependiendo de la agilidad con la cual usted logre convertir la cartera y logre convertir el inventario a efectivo, porque recuerden que aquí sí está incluido tanto el efectivo como la cartera como el inventario. No es lo mismo que usted tenga la plata más en inventario o en cartera a tenerla realmente en efectivo. Por eso esta razón, aunque es un indicador, no es totalmente acertado o realista.
el obtener el total generado, compararlo con los pasivos corrientes, pero evaluando previamente la exigibilidad de los mismos, sobre este particular nos referiremos más adelante en análisis del capital de trabajo. La otra razón precisamente es el capital de trabajo. El capital de trabajo se obtiene restando de los activos los pasivos. Entonces yo tengo aquí otra vez el año 1, activos 34,000, pasivos 24,000. Capital de trabajo me sobraron 9,510, me sobraron, me dio positivo 9,510. Aquí en el año 2 tengo 46,000 y 29,000. Al hacer la resta me da que me sobraron 16,000. Pero siempre lo que se busca en el capital de trabajo es que sea positivo. Entre más alta la cifra, pues es mejor, obviamente. En este caso estuvo mejor el año 2 que el año 1. El capital de trabajo se identifica como lo que sobra, el excedente de los activos corrientes una vez yo cancele los pasivos corrientes. Entonces es realmente lo que le quedó a la empresa en calidad de fondos permanentes para poder atender las obligaciones de la operación normal. Si yo pagara lo que debo, ¿con cuánto me quedo para poder seguir operando? ¿Ok? En el corto plazo, otra vez. Y la última es la prueba ácida. La prueba ácida es la misma razón corriente o liquidez, pero recuerden que lo que hacemos es hacerla más realista restando los inventarios. Si yo le resto el inventario, mire, aquí tenía el año 1 y el año 2. Sin restar el inventario daba 1.38 y 1.56. Pero mire que con esas mismas cifras, al restar el inventario, de los 34,000 que yo tengo, 15,000 son inventario. Mire cuánto se redujo. Ya me debo por debajo de 1. ¿Sí lo ven? En el año 2, de los 46,220 que yo tenía aquí, al restar los inventarios, que son 20,000, y dividirlo, ya no me quedó por encima de 1, me quedó 0.89. El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 0.74 y de 0.89 para el año 1 y para el año 2 respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por cada peso que la empresa debe en el pasivo, ella no cuenta sino solamente con 0.74 en el año 1 y solo con 0.89 en el año 2 para lograr cancelar. O sea, lo que la empresa debe, si quitáramos el inventario, no tiene con qué cubrirlo, ni en el año 1 ni en el año 2. Pero si ustedes se dan cuenta, igual que la de arriba, está peor el año 1, está más cerca al año 2. Aquí, ¿cuánto le hace falta para poder cubrir? Le falta 0.11. Aquí, ¿cuánto le hace falta para poder cubrir? Le hace falta 0.26. ¿Ok? Este indicador, al igual que los anteriores, no nos permite por sí solo concluir que la liquidez de la empresa también sea buena o sea mala, pues es muy importante relacionarla también con el ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener una generación de efectivo y poder sacar conclusiones más certeras, más precisas. Ahora, es evidente que el resultado y la interpretación de este indicador y de cualquier otro depende también del tipo de empresa, pues es muy diferente el caso de una empresa que sea industrial a una empresa que sea simplemente comercial o a una empresa que sea de servicios. Por eso usted debe compararse con los de su ramo, con los de su sector. Yo no puedo llegar a comparar una empresa que hace una cosa con otra empresa cualquiera. Tengo que tratar de hacer la comparación. Si yo voy a hacer comparación de cifras, tengo que tratar de hacer esa comparación, pero con empresas del mismo sector. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. No, señor, por ahora no. Ok. ¿Quién trajo estados financieros que nos quiera compartir? Profe, yo tengo, ¿Quién es yo, Jenny? Sí, y el compañero Jesús también dijo que había traído. O no sé si eso era lo que iba a decir.
Jenny, ¿qué estados financieros tienes? Yo ¿Qué empresa? pues busqué uno es de Alpina, otro es de Natura. ¿Sí? Ya los tengo acá. ¿Nos lo quieres, abro por acá. favor, compartir pantalla? ¿Me los presentas? Sí, claro, sí, señor. Mira, a ver, y comparte Regáleme. pantalla para que los miremos. Regáleme un segundo. Ya, regáleme un segundo, profe, que me están abriendo los archivos. Allí están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ah, listo. Bueno, esto fue lo que yo encontré. ¿Este es el de cuál? Este es el estado financiero consolidado de Alpina 2020-2019. Pues esto es Ok. como una introducción que hacen y ya dice Alpina Productos Alimenticios, estados consolidados y resultados integrales. Y esto fue lo que yo encontré. Busquemos la parte donde esté lo de balance general. Ese no es. Ok. Se llama estado de situación financiera o balance general. Si quiere baja. Para mí debe estar más arriba, pero no lo vi. Si quiere baja. A ver si lo No, veo. yo tampoco lo vi. Ese es. Este es. Activos corrientes, no corrientes. Ujú. ¿Es este? Sí, ese es. Estado de situación financiera o balance general se llama. Ok, sí, Aquí lo señor. están llamando situación financiera. Ah, ok, sí, señor. Listo. Entonces, voy a empezar. Por favor, Jesús, abra sus estados financieros. ¿Usted qué trajo? Traje el de área, pero es que lo tengo por acá. El Si quiere, de vaya Excel. abriéndolo. Ok, profe. Ya lo hizo ¿Alguien acá. más tiene estados financieros? Sí, profesor, nosotras. ¿Qué estado financiero trajo? ¿Qué empresa tiene? De Terpel, pero es del año 2011 y 2010. Esta no me sirve. No, está muy viejo. Necesitamos algo más actualizado. Del esto, esperen. Okay. ¿Qué me hicieron? Míreme a ver qué tiene que sea más reciente. Este no. El de Bavaria. Ya lo tengo listo, profe. Ok, El de- vaya al balance general. El de Coca-Cola es del 2019-2018. Ese me sirve. Coca-Cola con Bavaria. ¿Qué Ay, más ¿qué? tenemos? Pero yo no encuentro el balance. Espera, a ver, este que Entonces, hay. tenemos a Jenny Sí, señor. con Alpina. ¿Tienes algo más, Jenny? Sí, señor, lo voy a tener acá. Ay, pero para abrir otra. Tengo Alpina, tengo Natura Sí. y Fundación Coltejer. Jenny con Natura. Alpina dijimos que es 2019 y 2020, ¿no? Sí, señor. El de Natura, estados financieros de Natura, también es 2019-2020. Ok, 2020.
Todos Me 19. dices que Coltejer. Me dices que también tienes Coltejer. Coltejer, sí, señor. Jenny Coltejer, listo. Y de Coltejer tienes 2000, ¿qué? Profe, yo le iba a hacer allí una pregunta. Es que lo que yo encontré dice consolidados estados financieros al junio del 2020, consolidados a marzo del 2019. ¿No se supone que eso va hasta diciembre o eso depende de cada Pueden empresa? darse, no, usted puede tener esto, como lo que usted vio ahorita que decía que en un corte, en un momento, yo puedo hacer corte, yo puedo sacar estados financieros de un trimestre, yo puedo sacar estados financieros, eso se llama con estacionalidad. Con estacionalidad es que hay empresas que sacan estados financieros de marzo a marzo. El año de ellos comienza en marzo y termina en marzo. ¿Ok? Ah, listo, O sí, señor. puedo también hacer cortes. Yo saco los estados financieros de lo que llevo desde enero, pero hasta junio. De enero Ok, hasta sí, marzo. señor. Entonces yo puedo presentar estados financieros en cualquier momento, en cualquier empresa. Los conjuntos residenciales, por ejemplo, los conjuntos residenciales presentan estados financieros a su consejo de administración mensualmente. Entonces yo puedo tener un balance general del mes, de 2 meses, del acumulado de 3 meses. ¿Ok? Pero no necesariamente Ok. siempre son del año completo. ¿Los de Coltejer de qué fecha son? ¿De qué años? No, pero Coltejer dejémoslo por fuera mejor. De las otras empresas, tengo, bueno, Coltejer, tengo de a corte de marzo del 2019, a corte de junio del 2020. Natura tengo del 2020 y 2019. Ajá. Dejemos Y también ese de del Alpina y de Natura. 2018. Entonces vamos a sacar Listo. las cifras. Vamos a sacar las cifras del activo corriente de Alpina. ¿Cuál es el activo corriente de Alpina según tú? Del año 2020. Primero hablemos del 2020. ¿Cuál es el activo corriente? 70, bueno, ¿será que son 73 millones? No, no creo. 73 mil No. millones, 818 mil. Ah, no, el total de activos, 467 millones. 467, díctamelo, por favor. Ajá, 467 millones, 533 mil 301. Ok, gracias. Listo, regálame el mismo activo corriente para el año 2019. 433 millones 799 mil 443. Regálame ahora el pasivo corriente. 2020. 529 millones 589 mil 586. Y regálame el mismo pasivo para el año 2019. 475 millones 054 mil 167. Ok. Ya les muestro lo que estoy haciendo ahorita. Ahora regálame, por favor, el inventario. ¿Cuál sería el inventario? ¿Dónde lo buscamos? En la parte de activos no corrientes. No, señorita. Busca inventarios. Abajo no, profe, ya está. Ahí lo tenías. ¿Ahí donde visualizó? Inventarios. ¿Dónde lo busco? Pero mire que pero aquí están inventarios en la parte de activos no corrientes. ¿Qué son no corrientes? ¿Qué significa no corrientes?
Ah, pero es que aquí hay, sí hay activos corrientes y activos no corrientes. Ahí están las dos cuentas de inventario. Ajá. Nosotros estamos hablando de liquidez. Como estamos hablando de liquidez, recuerda que nosotros solamente, única y exclusivamente, yo les dije, liquidez es sinónimo de corto plazo. Corto plazo significa corriente. Corto plazo significa circulante. Entonces yo no tengo que pasarme al no corriente. No corriente significa largo plazo. Lo contrario de corto plazo es largo plazo. Entonces no tengo que pasarme al largo plazo a nada. Tengo que buscar el inventario, obviamente, también en el corto plazo. Valor del inventario para el 2020. Es 161.825.525. 161, 825, 525, sí, señor. Ok, y el inventario para el 2019. 169.980.173. Ok, ya vieron de dónde salen las cifras. Ok. Sí, señor. Ya vieron. Profe, una pregunta. No pregunte todavía, espéreme. Ah, bueno. No se me adelante. Listo. No Le voy a entiendo. robar la pantalla. Listo, sí, señor. Le voy a robar la pantalla un momentico. Por favor, me confirman si están viendo un archivo de Excel. Yes. Sí, señor. Listo. ¿Qué Ya, acabé sí, de señor. hacer? Lo que acabé de hacer fue coger las cifras que Jenny me pasó de Alpina y las digité acá para el 2020 y para el 2019. Aquí tengo ya la parte de Natura y aquí tenía la parte de Colteret, pero no vamos a hacer la de Colteret, sino vamos a coger la que me va a dar Jesús. Bavaria, cerveza Bavaria. Jesús. Jesús, corredor. Bavaria. Entonces, lo que yo hago acá es anotar el activo corriente para poder sacar la relación corriente. Recuerden que esto se llama relación corriente o razón corriente, o qué otro nombre fue que dijimos que tenía. Liquidez. Liquidez. Esto se llama, de cualquiera de estas tres formas, estoy hablando de lo mismo. El segundo dijimos que se llamaba capital de trabajo y el tercero dijimos que se llamaba prueba básica. La fórmula para la relación razón o liquidez corriente, esta es activo sobre pasivo. Aquí tengo el activo, aquí tengo el pasivo y aquí lo que hago es dividir E3 sobre E5, activo sobre pasivo, y ahí me da que la razón corriente es 0,88. Para el 2019 lo mismo, hoy divido el activo corriente G3 sobre el pasivo G5 y eso me da la razón. Si ustedes se dan cuenta, si yo comparara solo esto, yo compararía esta cifra con esta. ¿Cuál año fue mejor? 2019. Fue mejor 2019. Por 2 pesos. Bueno, realmente ninguno, porque la razón corriente dice que tiene que ser ¿cuánto? Mayor de 1. Mayor de 1, o sea, bueno, ninguno, pero el menos malo fue el 2019. Jenny, ahora regálame Natura 2020, activo corriente. Ay, ya mamita, de hecho, que no me... Ya se le regalo. Y Jesús, váyame buscando Bavaria, activo corriente. ¿Qué años tiene Jesús? Profe, aquí me tengo 2020, 2019. Listo, 2020 y 2019. El que me tenga cifras listas me las regala. Profe, ejemplo, yo busco aquí donde dice corriente. Si quiere, compártame la pantalla y lo ayudo. Sí, para venga, ya lo están compartiendo. Voy a dejar de compartir yo para poder ver su pantalla. ¿Listo? No, todavía no, ya está abriendo. Okay. Ahí está visualizando. Ya lo estoy visualizando. Bueno, profe, digamos, usted dice activo corriente, esto sería inventario, sería 280. No. ¿Tan poquito? No, no empresa tan grande.
¿Cuál Pasivo, sería? ¿Cuál cifra sería ahí? 2020. ¿Cuál sería el activo corriente para el 2020? Jesús. Solo Jesús. señor, sí, lo estoy escuchando. Profe, pero es que, digamos, Intente deducirlo. Intente deducirlo. Usted tiene eso. Ojo lo que le estoy preguntando. ¿Cuál es el total del activo corriente para el 2020 de Bavaria? sería 9.472.000. No, señor. ¿Cuál es el total del activo corriente para el 2020? Ah, 3.214.000. Sí, señor. Muy bien. Y el del 3, 2000, 214, ese sería el que usted me dictaría. sí, Regáleme un segundo, lo voy a anotar. 3.214.000, 3, 214, 650. 650 y regálemelo para el 2019. 3.266.448. 3, 266, 448. A diferencia del archivo que compartió su compañera, ¿qué estamos viendo aquí de diferente? Que el activo corriente está debajo y el activo no corriente está encima, pero igual los tiene ambos. ¿Sí lo ven? O sea, aquí pusieron primero el largo plazo y abajo pusieron el corto plazo. ¿Qué Profe, otra y ahí, diferencia tiene? Que el ahí archivo no, de su compañera, si ustedes lo notaron, ahí decía, las cifras están en miles de pesos. ¿Sí lo vieron? Este dice, estas cifras están en millones de pesos. ¿Cuál sería el inventario? Que es la otra cifra que necesitamos. profe, ahí se miren los corrientes, ¿no? Que Se sería mira en los corrientes, sí, señor. que sería 281.917. Sí, señor. Pero tan poquito. Sí, 281,917. 917. Pero recuerden que está en millones de pesos, ¿no? O sea, son 281.917 millones. Sí, porque ahí no ponen las otras cantidades de ceros, ¿no? Ajá. No, le faltan 6 ceros, sí, señor. Y No es que sea 2019, poquito, sino que le faltan 6 ceros. Regáleme el del 2019. 286.627. 286,627, listo. Ahora regáleme el pasivo corriente del 2020. Pasivo corriente del 2020. 2.817.452. Sí, señor. Ese sería el total del pasivo corriente. Espéreme un segundito para anotarlo. 2,8 ¿qué? 17.452. Listo. Regálemelo para el 2019. 2.569.318. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces vuelvo otra vez y les comparto para poder mirar. ¿Qué estamos diciendo ahí? Mira, aquí anoté las cifras de Jesús. Estamos diciendo ahí que para Bavaria, en el año 2020, a diferencia de lo que me dictó Jenny de Alpina, aquí sí da mayor a 1, da 1.14. No veo nada. No está compartiendo. No estoy compartiendo, ya va otra vez entonces. Vuelvo Sí, otra vez a compartir. Primo, deja de compartir. Sí, Sí, preferiblemente, tiene que dejar de compañero. compartir porque usted sigue viendo la suya, sí. Ok, sí, señor. Listo, profesor. Ahora sí. Ok, sí, señor. 2020, 1.14. 2019, 1.27. Profe, una pregunta. Señor. Cuando un banco revisa, ¿eso es lo que mira? Sí, señor, claro. Lo que miran es indicadores como este. Si usted, por ejemplo, es un banco, ¿usted a quién le presta? ¿Le presta al Alpina o le presta a Bavaria? No, a Bavaria toda la vida. A Bavaria toda la vida, exacto. ¿Ok? Ya con este indicador le presta a Bavaria. Y lo otro, usted se da cuenta que en el 2019 fue 1.27. O sea, que por cada peso, ojo con la interpretación, por cada peso Bavaria tenía ese peso para responder y le sobraban 27 centavos de sobrante, de excedente. En el 2020 ya no le sobraban 27, le sobraban solo ¿cuánto?
1.14. No, le 14. sobraban solo 14. 14. 14. Ah, Jenny, Natura, 2020. Ya, profe, ya lo vi. 0.33. Si quiere, le compartimos Activo pantalla. corriente. Busca activo corriente. Si no sabes ubicarlo, Ya, comparte. Pero tú ya sabes. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Dejo de Estamos compartir. viendo. No, Sí, tiene espérame. que dar de compartir, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya la están viendo, ¿verdad? Activo corriente, sí. El activo corriente, ahí sí sería 9.000 millones de pesos, serían 9.454.778 del 2020. Sí. Y del 2019, 6.016.553. Ok. Pasivo corriente. Total pasivo corriente. Bueno, 2020. Sí, 2020. 1.098.585. Sí. Y del 2019. 2019, 1.110.192. 1.110.192. 192. Listo. Inventario. Inventario. Acá hay una particularidad, como esto es, dice Fundación Natura Colombia, donde veo allí los inventarios en la parte del activo corriente, no hay inventarios, o no los veo. Sí, señorita, total. Ellos no tienen inventario. Ellos tienen el efectivo, que es el Dinero, sí. disponible puro como es, otros Ajá. instrumentos financieros, Ujú. lo que les deben a ellos, o sea, las cuentas que tienen pendientes por cobrar, pero ellos, si ven esta particularidad, ellos no manejan inventario. En este caso, como ellos no manejan inventario, ellos no tienen inventario, entonces para este caso particular, al inventario ser 0, la prueba ácida es igual a la liquidez. ¿Sí lo ven? Ok. Porque Sí, al señor. restarle el inventario le voy a restar 0. ¿Ok? ¿Sí están viendo? Sí, Ahora señor. voy a Pues no dejar. estoy viendo la pantalla, pero sí la estoy comprendiendo. Sí, ahora Deja de deja compartir, de compañera. compartir. Deja de compartir para que vean otra cosa extraordinaria de estos estados financieros. Profe, no está compartiendo. Voy. Ahora sí, ¿ya me están viendo? Sí, señor. Mira, venimos de 0.88 y 0.91 en Alpina. Mira en Natura. Claro, 8.31. Por cada peso que Natura debe, ella no tiene ese peso, sino que tiene el peso y le sobran no punto algo, como en este caso, punto 14, punto 27. Si ustedes se dan cuenta, en este caso en particular le están sobrando 7 pesos con 61. Mire que la deuda es muy pequeñita versus la cantidad de activo que ellos manejan. ¿Sí ven la relación? Por eso le da 8.61. Porque es financiera, ¿no? Tiene que La tener una deuda es solvencia. muy pequeñita versus la cantidad de activo que ellos manejan. En el 2019, por cada peso les sobraba 4.41. Aquí les sobraba 7 pesos con 61. Si ve que lo normal de las empresas es que les sobre unos centavos. En este caso particular de esta empresa, miren la particularidad. Otra vez, un banco, en caso de necesitar prestarle plata, ¿a cuál de los tres escoge ponerle la plata? A varias. No, señor. A Natura. A Natura O sea, 1000 veces. pero yo pensando que de Natura los otros. A Natura toda la vida porque ella se los lleva entre los cachos. Mire las cifras. Sí, claro, profe. ¿Ok?
Miremos la otra, capital de trabajo. Ahora, capital de trabajo, les recuerdo que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces voy a coger y voy a hacer la operación. Para el año 2020. Y para el año 2019. Para el año 2020, yo cojo el activo corriente y le resto el pasivo corriente. Eso es lo que dice la fórmula. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto da para Sí, señor. Alpina? Le faltan 62. ¿Sí lo ven? Le da negativo. Para el año 2019, el activo menos el pasivo. Le faltan 41. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Para el Sí, año señor. 2020 le faltan 62, para el año 2019 le faltan 41. Ahora miremos qué ocurre con las otras dos empresas que tenemos. Otra vez, en este caso, para el año 2020 y para el año 2019. Para el año 2020 y para el año 2019. Y hagamos la operación otra vez. Mírela. A esta empresa, al restarle al activo el pasivo, le sobran 8.356.000. Aquí le sobran 4.9. Aquí solo 397, aquí solo 697. Ven que aquí también se ve la diferencia tan grande entre Natura y las otras dos empresas. Y otra vez, en primer lugar queda Natura, en segundo lugar queda Bavaria, Bavaria. y en último lugar queda Alpina, queda negativo. No solo no le alcanza, sino que le hace falta. No, a él no le prestarían, ni ningún banco le prestaría, ¿no? No. La última opción sería soltarles plata a ellos. Porque si ustedes se dan cuenta, no le está alcanzando. ¿Ok? Sí, señor. Y ahora miremos la última, la prueba ácida o la prueba del ácido. Les recuerdo que es el activo corriente menos, nosotros vamos a tener solamente inventario porque es difícil identificar en los estados financieros, a menos que tuviéramos cuentas contables, podríamos identificar de lo que les deben cuánto es insalvable. Entonces, por eso nosotros lo dejamos solamente como activo corriente menos inventario y hasta ahí llegamos, hasta solamente la parte del inventario. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, si yo cojo el activo corriente y le resto el inventario, ¿qué voy a tener? Voy a tener que para el año 2020 este valor va a ser igual a activo corriente, menos inventario. Recuerden que es este que fue el que me dictaron. ¿Listo? Y eso lo voy a dividir en el pasivo corriente, que es este. Mire lo que me dio. Este 0.88 se convirtió realmente en 0.57. O sea que realmente yo aquí estaba diciendo que le faltaban ¿cuánto? Le faltaban 12 para 12. le faltaban 12 centavos para llegar al peso. Realmente no le faltan 12, mire, le faltan 42. Le faltan 43 centavos para llegar al peso. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Ok. Si miramos, yo borré los inventarios de las otras. Espérenme. Vuelvo. Yo aquí tenía los inventarios. Estos son los inventarios que yo puedo borrar.
Yo cojo la siguiente cifra. Estos son los inventarios. Entonces voy a sacar otra vez el valor. Otra vez, entonces digo activo menos inventarios dividido en pasivo. 57. Para la siguiente cifra, que es el año 2019, entonces otra vez hago la misma operación. El activo menos el inventario, que es este, y lo divido en el pasivo, que es este, y me da 0,56. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque aquí los inventarios son más altos. Aquí teníamos 161, aquí tenemos ya 169. ¿Sí lo ven? Como aquí los inventarios se aumentaron, aquí tenemos menor activo, entonces lo uno compensa con lo otro. Por eso la cifra es muy parecida. ¿Ok? Regáleme los inventarios de Natura. Hágame el FA 2020. Ya voy, profe. Pero ellos no tienen Perdón, dijimos que eran inventarios. 0, ¿no? Ya no tiene inventarios, No no. tiene Es inventarios. financiera. Dijimos que era 0, sí, sí. Entonces, en este caso, como no hay inventarios, lo que dijimos fue que la misma razón corriente o relación corriente es igual a la misma prueba ácida. ¿Ok? Porque decíamos que era un caso particular. Ahora miremos las cifras aquí. De Bavaria. Haría para Bavaria. Cojo el activo corriente, le resto el inventario y lo divido en el pasivo corriente. 1.04. Este 1.14 que traía se convierte en 1.04. O sea, realmente a Bavaria, si yo le restara el inventario que ella maneja, ella casi que le sale lo que debe con lo que tiene. Porque mire que casi que le da el peso cerrado. Sí. ¿Sí lo ven? Sí, y señor. para el año 2019, ahí sí tiene un sobrante. Pasó de 1.27 a 1.15. Le sobran, ella paga su peso y le sobran 15 centavos. ¿Lo ven? Sí, señor. ¿Alguien más tiene estados financieros para poder comparar con otra empresa? Sí, señor, nosotras. ¿Qué estados financieros tienes? ¿El de qué, perdón? El del Éxito y el de Nutresa. Stephanie. Éxito. Stephanie Nutresa. Miremos otras empresas. ¿Qué años tienes, Stephanie? Del Éxito 2019 y 2020. 2019 y 2020. Bueno, díctame si quieres primero el del 2020. Para seguir el mismo orden. Dejemos primero el año más nuevo. 2020, activo corriente. El activo corriente, 5 millones, Sí. 265. 265. Sí. Sí. 996. Listo. El del año 2019. 5 millones, 366. No, 56. 356. 665. 665. Ahora búscame el pasivo corriente. Pasivo corriente. 6 millones. Sí. 422. Sí. 947. Y el del 2019, pasivo corriente. 5 millones.
906, 214. Ahora búscame ahí en el activo corriente, búscame el inventario del 2020. 1.922.617. Y el inventario del 2019. 1.900.660. 900.900. Sí, señor. 1.900.660. 660. Ahora regálame lo de Nutresa. ¿Años qué? ¿2000 qué? 2020-2019. 2020 también y 2019. Activo corriente de Nutresa 2020. Se los dicta Daily. ¿Listo? El primero es el activo corriente, ¿verdad? Regálame primero con quién estoy hablando, con Daily. Con Daily, sí, señor. Listo. Ahorita van a ver por qué anoté los nombres. 2020. Activo corriente primero, Daily. 3.861.137. ¿Listo? Activo corriente 2019. 3.262.962. 962. Sí, señor. Ahora búscame pasivo corriente. 2.440.660. 2019 pasivo corriente. 2019 pasivo corriente, 2.347.837. Ahora en el activo corriente búscame la cuenta de inventarios. No tienen inventario. 0. En el activo. No, sí. No, sí, perdón. En el activo corriente, ¿verdad? Sí. El del 2020 es 1.379.984. El del 2019 es 1.248.128. Ok. Listo. Entonces, ahora vamos a colocarle formato a las cifras y vamos a hacer el cálculo. El cálculo se hace otra vez exactamente igual. Yo lo que hago es copiar la fórmula y pegarla, pero lo que estoy haciendo es dividiendo lo mismo, miren. Dividiendo el azul sobre el rojo. Dividiendo el azul sobre el rojo. Dividiendo el azul sobre el rojo y dividiendo el azul sobre el rojo. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar las fórmulas, pero lo que estoy haciendo realmente es, miren, restando al azul le resto el rojo. Esta es la resta. Al azul le resto el rojo. Al azul le resto el rojo. Al azul le resto el rojo. Y para este también exactamente lo mismo. Y aquí igual, miren. Al azul le resto el inventario y lo divido en el moradito. Prueba ácida. Al azul lo resto en el rojo, que es el inventario, y lo divido en el moradito. Al azul le resto el rojo, que es el inventario, y lo divido en el moradito. En el pasivo. ¿Ok? Entonces, ahora sí comparemos. Ya tenemos varias empresas. Vamos a comparar estas tres: Bavaria, Éxito y Nutresa. ¿Cuál tiene mejor razón financiera? Nutresa. Nutresa. ¿En qué año está la mejor razón financiera de Nutresa? En el 2020. En el 2020. ¿Por qué? Porque por cada peso de interpretación, por cada peso, ¿quién termina? 0,1 centavo. Porque por cada peso, ¿Sí? repita, porque por cada peso
que ¿Por qué? Nutresa debe tiene. ¿Quién me ayuda? Estoy hablando de esta, ¿no? La mejor. Sí, del año 2020. 2020. Por cada peso, ojo, la interpretación. Por cada peso que Nutresa debe, Nutresa tiene un peso para responder y le sobran 58 centavos. Por cada peso que Nutresa debe, tiene un peso para responder y le sobran 58 centavos. ¿Cuál es la más mala? Solo razón corriente. Éxito. En el éxito, en el año, Éxito. En el 2020. en el 2020, porque por cada peso que el éxito debe, le hacen falta 9 centavos para poder responder. No solo no tiene el peso, le faltan 9 centavos. ¿Sí lo ven? 19 centavos, ¿no, profe? ¿Perdón? 19 centavos, ¿te falta? 19 centavos, sí señor, gracias. 19, sí señor, gracias. ¿Ok? Ahora, si miramos esta razón versus la siguiente, versus el capital de trabajo, ustedes se dan cuenta que ven algo similar. Igual, mire, la peor es el éxito y el peor año, el 2020 igual. Y la mejor también es Nutresa y la mejor es el 2020 igual. Si yo hago el análisis comparando liquidez o razón corriente o lo hago comparando capital de trabajo, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque involucra los mismos dos factores. El uno los divide y el otro los resta, pero él solo relaciona activo corriente y pasivo corriente, no relaciona más. Diferente a cuando yo miro prueba ácida. Mire que cuando yo miro prueba ácida, tengo que involucrar esta cuentica que se llama, ¿cómo dijimos que le llamaba? Inventario. El inventario. Y mire que aquí pasamos de 1.14 a 1.04, de 1.27 a 1.15, de 0.81, mire el bajonazo, 0.52. O sea, realmente por cada peso que el éxito debía para el año 2020, él no le faltaban 19, sino que realmente 48, le faltaban 0.48 centavos. 48 centavos, sí señor. Y el mejor, Nutresa, el mismo cuento, mire, realmente no era que le sobraran 58, ¿cuánto le sobraba? 1 centavo más 0.1, ¿cómo es? 1 peso más 0.1 centavo. Le sobraba solo 0.1. Entonces, ahora sí, si yo cogiera razón de prueba ácida, si yo cojo la prueba ácida, ¿cuál es la mejor empresa? Vuelvo y pregunto. ¿Cuál es la mejor empresa? De las Bavaria, tres, ¿no? ¿cuál es la mejor empresa? Bavaria. En el año 2020, ¿no? La mejor empresa, ustedes aquí arriba habían dicho que Nutresa, ¿recuerdan? Aquí ustedes dijeron Nutresa, ¿se acuerdan? Sí, en el año. Pero mire que aquí Sería cambiaron Bavaria. las cosas. Porque como esta incluye inventarios, se nos volteó. Ya la mejor realmente no es Nutresa. La mejor realmente, mire que terminó siendo Bavaria. En la prueba ácida. En la prueba ácida. ¿Por qué? Porque esta es más real. Los inventarios que maneja Bavaria son más pequeños que los inventarios que maneja Nutresa. Lo que le está sobrando realmente a Nutresa al no contar los inventarios es algo ficticio, porque al contar los inventarios, mire que no le está sobrando nada. Por el contrario, mire, en el 2019 no le sobró, le hizo falta. En el 2020 no le sobró lo que esperaba. Realmente casi que le sale lo debido con los pasivos con los activos. Mientras que en Bavaria, al usar los inventarios y ser más pequeñitos, a ella sí realmente le sobra. No le sobra lo que decíamos, pero igual sí le sobra. Mire, para el año 2019 le sobraron realmente 15 centavos. Pero definitivamente, si comparamos todas, ustedes se dan cuenta que la mejor de lejos
al final terminó siendo Natura, porque mire esos indicadores. No, porque ellos son financieras, ¿no? Pues será por Y lo como que usted- sea, pero al y comparar como- estados financieros fue la mejor. Ah, claro. ¿Ok? Preguntas. ¿Queda claro Profe, el pero tema? una pregunta. Señor, Por ejemplo, si esta financiera, pues ya no se puede comparar con ella, ¿no? En el caso de Nutresa no, la o idea es sea, que uno compara empresas del mismo ramo. Yo podría comparar, por ejemplo, aquí yo podría comparar, por ejemplo, Alpina. Alpina yo la podría comparar con una empresa como Bavaria, por ejemplo. Ambos son productos comestibles. Pero lo sí. ideal sería que yo comprara una cervecera con otra cervecera. Yo comparara Coca-Cola con Pepsi-Cola, por ejemplo. O sí, con El gaseosas y grupo Pinto. Aval con el grupo Bancolombia, por ejemplo. Eso sería lo ideal, lo ideal. No tiene sentido que yo compare lo que usted está diciendo. No tiene sentido que yo compare una financiera con una comercial. Pero Natura no es una financiera, Natura Entonces, es una ¿Natura ONG qué es? es una ONG que apoya proyectos ecológicos. Ah, más Ok. todavía, ¿no? Pero esta es servicios, ¿sí? Esta es más empresa de servicios, mientras que estas sí son producción, industrialización. Industria, sí. ¿Sí? Jenny, ¿tengo razón o no? Sí, señor. Ok. Entonces eso es. Pero sí, si yo comparara los estados financieros en términos generales, la que tiene mejores números a nivel de liquidez es Natura. ¿Ok? Y si yo comparara todas las demás y sacara Natura, dejara solamente estas que son de comestibles, ¿sí? De comercialización, la mejor es Bavaria. ¿Ok? Sí, señor. O sea que la cerveza da plata, profe. Ah, sí, eso sí todo el mundo lo sabe. Ah, bueno. Preguntas. Yo tengo una pregunta, pero es respecto al trabajo, profe. Hágala. O sea, digamos, se compone en dos partes. En dos partes. Una parte la del ciclo operativo, que fue lo que vimos la semana pasada, y la otra parte es la que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy de razones de liquidez. Mi pregunta es, digamos, con respecto a la idea emprendedora o eso es... Con respecto a las empresas que usted haya recogido. Mírelo, aquí dice. Ya, profe. Una empresa de un familiar o una empresa de un conocido o estados financieros que usted haya cogido de internet. Ok, profe. Ok. Este es el tema, mírelo. Usted elabora por ahora la presentación y posteriormente el documento en Word. Por ahora lo importante y lo que necesitamos urgente, que es para la próxima tutoría, la tutoría número 8, es la presentación. Lo que necesitamos tener listo es esto, la socialización del producto. Les recuerdo nuevamente la cifra, la fecha en la cual ustedes deben presentar esa socialización es el próximo noviembre 11, 8 p.m. y en CIPAS, ¿ok? Yo trabajo solo. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Si no tienen más preguntas, entonces buenas noches para todos. Profe, Que les rinda, señorita. en la parte B, ¿tenemos que hacer la comparación de las dos empresas o solamente tenemos que sacar la liquidez de una? Tienen que sacar la liquidez de una, pero de 2 años. Miren que aquí lo dice. Perdón, aquí miren. ¿Sí? 2 años consecutivos. Lo que acabamos de hacer aquí más o menos. Esto. Lo que acabamos de hacer aquí para una sola empresa. Vale, sí, señor. Y usted la interpreta y me dice qué quiere decir eso.
Por favor, me La- recuerdan Jenny, Jesús, Stephanie y Daily, un punto adicional en el producto. Ok, profesor. Vale, profe, muchas gracias. Muchas Ok, gracias. gracias a ustedes. Buena noche y que estén bien. Ok, chao. Feliz noche, profe, gracias. Feliz noche, que estén bien. Feliz noche. Feliz noche.